Una voz llena de profunda preocupación y amor paternal resonó sobre el mundo. No provino de la altura de un trono inexpugnable, sino de lo más profundo del corazón de quien se consideraba siervo de los siervos de Cristo, testigo de su tiempo. Pues un padre verdadero, al ver a sus hijos en peligro, no puede permanecer en silencio. Cuando las llamas amenazan con devorar el hogar, el pastor no busca refugio en la sombra, sino que alza su voz, aun si su llamado corre el riesgo de ser rechazado. Ese día, sus palabras tenían el propósito de despertar del sueño. Buscaba transmitir a todos que un enemigo invisible pero poderoso se acercaba implacablemente, mientras innumerables personas permanecían en un profundo olvido. Su mensaje estaba dirigido especialmente a quienes habitan las vastas tierras de América Latina, a los habitantes de las tierras cordiales de Colombia, a los de las majestuosas montañas de México, a quienes transitan las bulliciosas calles de San Salvador y a quienes viven en las pintorescas costas de Perú. Estas tierras benditas, aparentemente abundantes en fe sincera, sin embargo, observaba con profunda tristeza cómo esa fe era sofocada y oprimida gradualmente por mentiras astutas, un miedo omnipresente y una indiferencia abrumadora. Recordaba una imagen conmovedora que se grabó para siempre en su memoria: una mujer en Guatemala, arrodillada humildemente ante las ruinas de una capilla implacablemente destruida por una inundación. A pesar de que la catástrofe le había arrebatado absolutamente todo, susurraba con fervor una oración que resonaba en su alma: Señor, no me abandones. En esas palabras sencillas, pero tan profundas, creía que residía más teología verdadera que en voluminosos tratados académicos. Ella no clamaba al cielo por riquezas terrenales, no buscaba milagros instantáneos ni soluciones fáciles. Su corazón anhelaba solo una cosa: a Dios mismo. Precisamente en esa búsqueda sincera, como él enfatizaba, reside el verdadero comienzo de la salvación. Su alma, llena de profunda aflicción, sufría al ver claramente que las fuerzas del mal no permanecían inactivas. Como un veneno invisible, penetraban en el corazón de cada hogar, difundiéndose a través de pantallas parpadeantes, trayendo consigo enseñanzas falsas y perniciosas, semillas de odio irreconciliable y un orgullo venenoso. Con amargura constataba que muchas familias habían dejado por completo de orar. El Santo Rosario, que alguna vez fue parte integral de sus vidas, ahora se cubría de una gruesa capa de polvo, olvidado en los cajones. El nombre de Jesucristo, que antes resonaba en cada rincón del hogar, apenas se pronunciaba. Sin embargo, como él recordaba incansablemente, la familia no es solo una unidad social, es la primera iglesia, el altar doméstico, un lugar sagrado donde se sientan las bases de la santidad y la piedad. Y cuando este fundamento, esta familia sagrada, comienza a desmoronarse y colapsar, inevitablemente le sigue la destrucción de toda la sociedad. Muchos se preguntan cuántos padres han abandonado a sus familias, dejando a los hijos sin apoyo. Cuántas madres derraman lágrimas en amarga soledad. Y cuántas almas jóvenes han caído víctimas de vicios como la pornografía, las drogas, el culto omnipresente al éxito y el desprecio por la santidad. Es importante entender que el tentador no se presenta como una criatura aterradora con cuernos. Penetra en la conciencia bajo la apariencia de un sabio consejero, personificando el progreso, ofreciendo una libertad desprovista de verdadero sentido. Su susurro es seductor: vive como te plazca, tú eres tu propio Dios. Si te sientes bien, todo está permitido.
Sin embargo, este camino, que parece tan atractivo, conduce ineludiblemente a la desolación y la desesperanza. En contraste, Jesús proclama: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Donde Cristo está presente, reina la paz, incluso en medio de la necesidad y las privaciones. Donde Él no está, la destrucción es inevitable, aunque externamente todo parezca próspero y radiante. Es preciso comprender que se acercan tiempos en los que el Altísimo permitirá un período de purificación. Esto no es un castigo, sino más bien un despertar, necesario para el renacimiento espiritual. La luz divina no puede ser rechazada para siempre. Su resplandor, tarde o temprano, se abrirá paso a través de la oscuridad. Se sabe que muchos han oído hablar de la antigua profecía de los 3 días de oscuridad, y con razón sus corazones se llenan de temor. Sin embargo, debe recordarse que Dios no envía terror, sino advertencias impulsadas por un amor ilimitado. Así como una madre despierta a su hijo presintiendo el peligro de un incendio, así los cielos despiertan a la humanidad. La Santísima Virgen, llamada Reina de la Paz, que se apareció en Fátima, Akita, Quito, Garabandal y por supuesto en Medjugorje, llama invariablemente a lo mismo, a la conversión, a la oración sincera, a regresar al camino verdadero, a Dios. Sus palabras no contienen nada fundamentalmente nuevo, solo recuerdan a las personas verdades olvidadas, pero vitales. En México se la llama cariñosamente la Morenita, y en Colombia se dirigen a ella como la Madrecita. En Argentina se la venera bajo el nombre de la Patrona. Ella es, en verdad, la Madre de todos, y su voz sagrada se transmite con profunda reverencia. Ella instruye: orad, hijos míos, no debéis esperar la llegada de eventos catastróficos para entonces arrodillaros en súplica. Purificad vuestros hogares, volved al ayuno estricto, a la confesión sincera, a la lectura diligente del rosario, que en cada casa arda siempre una vela ante la imagen del Sagrado Corazón. Que los ángeles custodios protejan vuestras puertas, bendecid los alimentos, las palabras pronunciadas, vuestros pensamientos, porque la noche se acerca, y solo aquellos que se aferren firmemente a la luz no perderán el camino correcto. Como padre, suplica insistentemente que no se rechacen estas importantes palabras. No se considera un profeta, sino que ve su misión en el papel de pastor. No posee el don de prever el futuro, pero conoce profundamente la Escritura, donde se dice: cuando digan paz y seguridad, entonces la destrucción repentina vendrá sobre ellos. Posenieniu 5,3. Ahora, estas palabras ya se escuchan claramente. Sin embargo, el corazón enteramente vuelto a Dios, sin duda será salvado. No importa en qué ciudad resida la persona, ni cuál sea su estatus social. Cristo no busca títulos externos ni posición social, sino corazones sinceros. A Él no le importan las formas vacías, sino el auténtico fuego interior de la fe. Se recomienda asistir regularmente a la iglesia, realizar oraciones familiares y bendecir a los hijos con la señal de la cruz. También se sugiere encarecidamente invocar a San Miguel Arcángel. Él es el jefe supremo de la milicia celestial, y su propio nombre, quien como Dios encierra un profundo significado: que Él se convierta en el guardián inquebrantable de cada hogar. Esto no es simplemente una leyenda o un mito antiguo, sino un verdadero guerrero de la luz, que vela por el bien. En El Salvador, una vez conoció a una viuda que había sufrido una profunda tragedia personal, perdiendo a su esposo en la guerra. Sin embargo, cada nuevo día reunía a sus hijos y con inquebrantable determinación pronunciaba las palabras: destruyó mi casa, pero no destruirá mi alma.
En esa expresión residía esa fe inquebrantable, capaz de mover montañas. Exhorta insistentemente a todos los creyentes: no caigáis en la indiferencia, no limitéis vuestra comunicación con Dios solo a los días festivos. No pronunciéis la frase: algún día me convertiré a la fe. No, hoy es precisamente el día en que es posible obtener la salvación. Hoy, porque el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2,7. Esto no es solo un conjunto de frases religiosas, es un llamado sincero, dictado por el amor, ya que el Padre, al observar cómo perecen sus hijos, envía a sus mensajeros para despertarlos del sueño de la indiferencia espiritual. Él mismo es solo una voz, un instrumento. Sin embargo, si sus palabras tocan el corazón de alguien, exhorta a no encerrarse en sí mismo. Ha llegado el momento de regresar a la casa del Padre. Todavía no es tarde. Aunque la oscuridad se cierne y avanza, la luz sigue brillando intensamente. Y esta luz eterna no es otra que Jesucristo, vivo, que pasó por la crucifixión y resucitó de entre los muertos. Hijos e hijas de la Iglesia, la humanidad ha entrado en una nueva era, donde la verdad ya no es percibida como un don invaluable del cielo, sino que, por el contrario, es cuestionada, como si representara una amenaza. Las personas, cada vez con mayor frecuencia, no desean escuchar la voz celestial. En su lugar, buscan la aprobación de la multitud, anhelan el reconocimiento del mundo, codician los aplausos en las redes sociales. Pero la verdad, dada por Dios, no necesita me gusta, ni popularidad masiva, solo requiere una fidelidad inquebrantable. Y él, como sucesor del apóstol Pedro, considera su deber recordar: vendrán tiempos en que la fe exigirá un alto precio, pero solo aquellos que perseveren en las pruebas podrán contemplar la verdadera gloria de Dios. Se escucha una voz que no pretende ser la de un profeta que predice calamidades futuras. No está destinada a sembrar pánico ni a plantear suposiciones infundadas. Más bien, es una voz que suena como un llamado en el desierto, señalando una realidad inquietante. Un adversario invisible penetra cada vez más profunda e imperceptiblemente en el corazón mismo de los hogares humanos. Su infiltración se lleva a cabo bajo la máscara de entretenimientos atractivos, información accesible y una aparente libertad absoluta. Él susurra: sé tú mismo, sigue tus deseos y aléjate de Dios. Afirma: lo mereces todo, y con ello destruye los fundamentos de la humildad tan necesaria para el crecimiento espiritual. Inculca: no juzgues, y esto lleva a la aniquilación de la capacidad de discernir entre el bien y el mal, borrando las fronteras entre lo moral y lo inmoral. La sociedad moderna se encuentra en una era donde los conceptos fundamentales han sido distorsionados. El mal a menudo es llamado bien, y la virtud, por el contrario, es percibida como una manifestación de fanatismo. En tal situación, si la Iglesia permanece en silencio, en esencia, comete un acto de traición hacia el Salvador. Esta traición no radica en la ausencia de declaraciones ruidosas, sino en la elección de un tono silencioso y apagado en el momento en que es tiempo de hablar con una autoridad inquebrantable, que emana del amor verdadero. Cristo mismo nunca se preocupó por la corrección política o el deseo de complacer a la multitud. Expulsó sin dudar a los mercaderes del templo sagrado. Llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, denunciando su hipocresía, y se dirigió a sus seguidores con la exigencia: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Este es, sin duda, un camino estrecho y espinoso, pero es precisamente el que conduce a la vida auténtica. Muchas personas se hacen una pregunta que suscita gran interés:
Serán los predichos 3 días de oscuridad, percibidos literalmente como un fenómeno físico, o son un símbolo, quizás incluso solo una leyenda. No. En respuesta a estas reflexiones, se escuchó una voz que subraya que la verdadera importancia no reside en la forma o la manifestación literal, sino en el contenido profundo. La esencia no es si llegará la oscuridad física, sino si la luz mora en el alma de la persona, porque muchos hoy, cuando el sol brilla intensamente sobre sus cabezas, de hecho se encuentran en la oscuridad espiritual. Sus ojos pueden estar abiertos al mundo exterior, pero sus corazones permanecen cerrados a la verdadera comprensión. Miran, pero no son capaces de reconocer lo que es verdaderamente importante. En diversos países se observa cómo las personas creyentes temen hablar abiertamente de su práctica de oración. En las escuelas, los niños que llevan crucifijos son objeto de burlas, y en las universidades se enseña a los estudiantes el desprecio hacia la iglesia. Los medios de comunicación a menudo presentan la fe como una manifestación de ignorancia. Sin embargo, Dios observa atentamente todo lo que sucede, y si las voces humanas callan, sin alzar su voz, entonces, según la Escritura, hasta las piedras gritarán. Una profunda tristeza invade el corazón al ver a pastores espirituales convertidos en meros mercenarios. Temen perder el prestigio social más que perder la verdad. Evitan hablar del pecado por temor a ofender a los oyentes, y han cambiado la santidad por la cortesía formal y la gracia divina por secas concepciones sociológicas. Sin embargo, también se observa la presencia de aquellos que permanecen inquebrantablemente firmes. Son sacerdotes en aldeas remotas de Ecuador, monjas en los barrios más pobres de Lima y misioneros que entran sin temor en zonas peligrosas de Colombia. Su abnegación no aparece en los noticieros, pero el cielo, sin duda, conoce a cada uno de ellos. A estos siervos dedicados, sacerdotes, diáconos, religiosos y catequistas, se dirige un poderoso llamado: continuad vuestro camino sin ceder al miedo. No. Aunque los tilden de fanáticos, aunque sus templos se vacíen y aunque parezca que su voz no encuentra eco, no están solos. Dios está con ellos, y la Santísima Virgen, Madre de Dios, también los apoya. Sus palabras suenan así: hijos míos, no temáis. El mundo odia la verdad, pero la verdad no deja de ser verdad. Permaneced fieles. Se escucha un llamado dirigido a los padres. Es necesario educar a vuestros hijos en una fe inquebrantable. No debéis entregar sus corazones a merced de un mundo donde reina la permisividad, donde todo está en desorden y carece de límites, porque precisamente los límites sirven como una protección segura. La ley divina, contrariamente a la creencia popular, no es una atadura, sino una valla segura del jardín celestial. Que en cada hogar no cese la oración, que cada noche arda una vela ante el rostro de la Santísima Virgen, que cada nuevo día comience con una bendición y no con la absorción de noticias mundanas. Que cada semana sea santificada con la participación en la Eucaristía dominical. Se sabe que muchas almas experimentan un profundo cansancio. Han elevado oraciones, pero no han visto una respuesta inmediata. Han ayunado, pero la enfermedad aún los alcanzaba. Han recurrido a la confesión, pero han vuelto a tropezar. Sin embargo, el llamado resuena. No hay que desesperar ni rendirse, porque cada paso dado en el camino hacia lo divino posee un valor imperecedero. Los frutos no siempre son visibles de inmediato, porque no se encuentran en el infierno, donde todo sucede al instante, sino en el camino de la salvación, donde todo madura y alcanza su plenitud gracias a la fidelidad. Aquel que demuestra fidelidad en lo pequeño, ciertamente
verá lo grande, y que los eventos venideros no infundan temor. El Señor ya estuvo allí, Él está fuera del tiempo y no cede al pánico. Su providencia no prepara para una catástrofe, sino para el logro de la santidad, no el mal. Su intención no es asustar, sino fortalecer. Todo lo que emana de la Santísima Virgen se percibe no como una sensación pasajera, sino como una estrategia profunda, impregnada de amor. Cuando la oscuridad, ya sea física o espiritual, envuelva la tierra, la salvación la encontrará no quien se esconda, sino quien se haya santificado, quien haya conservado en sí el espíritu de oración, quien haya rechazado las acciones pecaminosas, quien haya llevado en su corazón el nombre de Jesús, y no los lemas vacíos de este siglo. Por eso resuena de nuevo el llamado: preparaos no con pánico, sino con gracia. Santificad vuestros hogares, quitad las imágenes ofensivas, colocad un crucifijo, que la Sagrada Escritura repose en la mesa y no se empolve en la estantería, que el rosario esté siempre a mano, que vuestros hijos comprendan que el Señor no solo reside en el templo, sino también dentro de las paredes del hogar. Porque un hogar santificado se convierte en un arca segura, capaz de resistir cualquier tormenta. Se da la seguridad, el Señor nunca abandona a sus fieles. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. El hombre se asienta sobre una roca inquebrantable, y el nombre de esa roca es Cristo. Todos los apoyos terrenales pueden tambalearse, todas las empresas pueden fracasar, pero Él permanece inquebrantable. Y si la humanidad le conserva fidelidad, también obtendrá una sólida estabilidad frente a cualquier prueba. Una vez, mientras oraba en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en el silencio del amanecer, se le acercó un anciano. El anciano, susurrando, le dijo: «Dígales que no pierdan la fe, Santo Padre. Pasé por pruebas en prisión y sobreviví, pero sin oración, sin duda, habría perecido». Su mirada, aunque parecía herida, irradiaba una luz interior y una esperanza inquebrantable. No buscaba señales sobrenaturales ni milagros. Su única petición era que la Iglesia instruyera de nuevo activamente a las personas en el arte de la oración. Él comprendía profundamente que la oración es el ancla salvadora cuando todo alrededor comienza a desmoronarse. Por lo tanto, dirigiéndose a la Grey desde lo profundo de su corazón pastoral, instó encarecidamente: «Orad, hijos míos, orad no solo en condiciones cómodas, no solo cuando la amenaza ya está a la puerta. Orad diariamente, que la oración se convierta para vosotros en un acto tan natural como la respiración, porque el que permanece en oración tiene la mano del Señor, y ninguna fuerza de la oscuridad es capaz de romper este vínculo sagrado». Recordó al joven David de Chiapas, a quien conoció en un edificio parroquial levantado sobre los escombros tras un devastador terremoto. El niño se le acercó, apretando en su mano un crucifijo quemado, la única reliquia que había sobrevivido de su casa destruida. David pronunció: «Esto es todo lo que nos queda, pero mamá dice que mientras tengamos la cruz, estamos vivos». Estas palabras, pronunciadas por la boca de un niño, resonaron con fuerza profética, pues la cruz no es en absoluto un emblema de derrota o de fin. Al contrario, la cruz es la puerta que conduce a la verdadera victoria y renovación. Durante un largo período, la humanidad ha procurado existir ignorando el significado simbólico de la cruz. Erigieron estructuras sociales sin mencionar el crucifijo. Construyeron instituciones educativas donde la oración estaba ausente y formaron sistemas legislativos que no reconocían el principio divino. ¿Cuál fue el resultado de estos esfuerzos?
Un mundo con grandeza externa y logros impresionantes, pero que sufre de un vacío interior en los corazones. Se observa un rápido desarrollo tecnológico por doquier, pero las almas de las personas se agotan incesantemente. Noíchas. Las calles de las ciudades están iluminadas con luces brillantes, pero en los hogares reina una profunda noche espiritual. La humanidad ha perdido la comprensión de su propia esencia. El hombre teme el papel de padre, la mujer teme ser madre. La identidad se ha convertido en un complejo juego de máscaras, pero en el centro de esta agitación permanece invariablemente la pregunta principal: ¿cuál es el lugar de Dios en la vida de cada uno? No en las páginas de documentos, no en las paredes de edificios, sino profundamente en el corazón. Porque si Dios es percibido solo como una palabra, esa palabra siempre sonará más fuerte. Pero si Dios es el verdadero aliento del alma, ninguna prueba de la vida podrá hundir a la persona. La Madre de Dios se dirige a las personas con una advertencia, no para infundir miedo, sino para asegurar su preparación. Ella afirma: la oscuridad se acercará inevitablemente, pero mis hijos serán advertidos con antelación. Esta advertencia no vendrá a través de voces celestiales o ángeles visibles, sino por medio de una voz interior en el corazón. Aquellos que estén en estado de gracia sentirán este llamado, experimentarán una inquietud inexplicable y tendrán una semana entera para la preparación adecuada. Sin embargo, aquellos que viven en pecado, aunque escuchen esta advertencia, no podrán creer en su veracidad. Por eso ella insiste: reconciliaos con Dios, confesaos, empezad con pasos pequeños, pero significativos. Perdonad a quienes no pudisteis perdonar antes. Cerrad las puertas a la envidia, el odio y la impureza. Limpiad vuestro hogar de todo lo que contamina. Que la televisión sirva como instrumento, no como objeto de adoración. Que la música eleve el espíritu, no lo destruya. Que los libros, imágenes y conversaciones sean puros, porque Dios no mora donde su presencia no es deseada. Debe recordarse que un cierto adversario no viene en la tradicional apariencia aterradora, sino a través de astutos designios e ideas. Puede incitar a la persona a la llamada modernidad, instando a abandonar lo que él denomina fanatismo o ideas anticuadas, afirmando que ya pasó de moda. Sin embargo, todo lo que ofrece conduce inevitablemente solo a la desolación. Él no es capaz de otorgar la verdadera paz, pues él mismo permanece en constante confusión y ansiedad. En contraste, el Señor Jesucristo proclama: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Canere 14:27. Los bienes mundanos no son capaces de conceder una verdadera paz. El mundo ofrece entretenimientos pasajeros que son sucedidos por una profunda tristeza, promete una gloria efímera a la que inevitablemente sigue el olvido, seduce con placeres transitorios que dejan tras de sí solo una amarga soledad. Solo el Altísimo otorga ese amor que permanece eterno e inquebrantable. Solo Él conoce el nombre de cada persona. Solo Él sabe de las lágrimas derramadas en el silencio de la noche, cuando nadie podía verlas. Solo Él escucha esas oraciones secretas que se susurran, mirando por la ventana. No debe pensarse que la persona permanece desapercibida o insignificante a los ojos de la providencia. Es amada, es redimida y precisamente por eso es atacada, pues el adversario teme lo que la persona es capaz de llegar a ser si su fe es verdadera e inquebrantable. Por eso la Santísima Virgen recuerda: vosotros sois la luz del mundo, pero si vuestra luz se apaga, cuán grande será la oscuridad. Se llama a cada persona a convertirse en una fuente de luz en su propio hogar. No hay necesidad de esperar a un sacerdote para comenzar a orar,
se debe empezar por uno mismo. Que el esposo bendiga a su esposa, la madre a sus hijos, y el hijo ore por su padre. La oración, como poderosa fuerza espiritual, es capaz de unir generaciones, romper las invisibles cadenas del pecado y levantar incluso las almas más caídas. Se hace un llamado insistente para que cada hogar se transforme en una especie de pequeña capilla. Que no sea el televisor, sino el rincón de oración, el verdadero centro de la vida familiar. Que en la entrada se coloque un crucifijo y que ante la santa imagen arda una vela encendida. Se insta a la invocación diaria al ángel de la guarda y que San Miguel Arcángel sea invocado no solo por temor a las amenazas, sino también como un fiel protector en el camino de vida de cada creyente. Podría uno imaginar cómo el infierno se estremece cuando el hogar se convierte en un lugar de oración sincera. Se observa que cuando el padre eleva palabras de la Escritura, cuando la madre llena la casa con el canto de un salmo, cuando el niño junta humildemente las manos, diciendo, Dios santo, fuerte, entonces la oscuridad se disipa, porque donde se invoca el nombre sagrado del Altísimo, las fuerzas del mal pierden toda influencia y poder. A menudo la gente piensa erróneamente, no tengo santidad, he cometido muchos pecados, el Señor no me escuchará. Sin embargo, esta afirmación es una mentira absoluta. Es un engaño que proviene del antiguo adversario de la humanidad, pues el Creador no vino por aquellos que se consideran impecables, sino por los que están heridos por la vida, no por los que se tienen por justos, sino por los que tropiezan y caen. Una persona nunca está tan lejos como para no poder regresar, y nunca está tan mancillada como para ser privada del perdón. Todo lo que se requiere es un solo paso, un movimiento hacia la luz, un acto sincero de fe, un grito desesperado desde lo profundo del corazón. Señor, sálvame. Y en ese mismo instante, Él ya está allí. Llega el momento en que es necesario nombrar lo que sucede de forma clara y sin adornos. Los acontecimientos que se desarrollan en el mundo moderno no son meras confrontaciones políticas cotidianas, no se reducen a simples anomalías climáticas y no representan otra ola cíclica de inestabilidad. En realidad, son la consecuencia directa de una profunda indiferencia espiritual, un triste reflejo de que Dios ha sido rechazado. Es el gemido lastimoso de la propia creación, agotada bajo el peso del pecado humano, cuando se presenta ante la vista la Tierra Santa, desgarrada por un odio irreconciliable, cuando se observan hermanos levantando armas unos contra otros en el territorio de Ucrania, cuando llegan noticias de incendios devastadores en Argentina, de terremotos aplastantes en México, de huracanes furiosos en Centroamérica, el corazón, sin querer, tiembla. Este temblor no es tanto por la magnitud de estas calamidades como por la conciencia de que la humanidad se niega obstinadamente a reconocer las verdaderas señales. ¿Cuánta más destrucción debe verse para que el mundo comprenda su incapacidad de existir sin Dios? ¿Cuántas lágrimas derraman las madres que pierden a sus hijos? ¿Cuántos refugiados sin rumbo aparecerán aún en los caminos del mundo? ¿Cuántos océanos muertos, bosques quemados, templos destruidos y altares profanados deben existir antes de que la humanidad diga, nos hemos desviado del camino? Y sin embargo, en medio de este velo envolvente de dolor, Dios sigue hablando. Habla a través de todo lo existente, a través del llanto de un niño, del estruendo del cielo, del temblor de la tierra, del suave susurro de la conciencia. Él llama incesantemente, vuelve a mí. Su verdadero deseo no es destruir, sino salvar. Sin embargo, el amor
Si se rechaza una y otra vez, un día puede retirarse, y entonces el mundo conocerá de primera mano lo que significa la existencia sin gracia. La Madre de Dios se dirige a la humanidad no con un veredicto judicial, sino con una profunda preocupación maternal. Sus mensajes, manifestados en diferentes rincones del mundo, no son meros mitos, son gritos penetrantes de amor celestial. Ella se aflige cuando la gente rechaza el sacramento de la confesión, sufre cuando los creyentes dejan de orar. Su corazón experimenta un dolor profundo al observar cómo la Iglesia se divide desde dentro, cómo los sacerdotes traicionan sus votos, cómo los fieles se enfrían en su devoción, cómo los pastores prefieren el silencio, mientras los lobos rugen y siembran la confusión sin impedimentos. Se subraya que la oscuridad venidera no se limitará solo a las manifestaciones externas de destrucción. La verdadera oscuridad es la pérdida del discernimiento espiritual. Es el estado en que la persona pierde la capacidad de distinguir el bien del mal, cuando incluso los niños ya no tienen idea de lo que es la santidad. Esto se manifiesta cuando los templos se convierten en simples salas de espectáculos y la Eucaristía en una costumbre vacía, desprovista de toda reverencia. Los conflictos globales modernos no se limitan solo a confrontaciones geopolíticas y choques entre estados. Representan profundas fracturas espirituales que adquieren su encarnación física y material en el mundo. Esto ocurre porque cuando la humanidad desprecia la idea de Dios como su creador y fuente de todo lo existente, inevitablemente pierde la debida reverencia y respeto por el valor de la vida humana. La historia y la vida cotidiana demuestran cuando el símbolo de la fe, la cruz, desaparece de los espacios públicos y de la conciencia colectiva. A esto, por regla general, le sigue el derramamiento de sangre y la violencia. De manera similar, la eliminación de la oración, de las instituciones educativas y de la esfera pública conduce a la aparición y propagación de un miedo y una ansiedad omnipresentes. Y finalmente, cuando el hogar familiar deja de ser un baluarte de amor incondicional y comprensión, transformándose en una arena para la manifestación del egoísmo y las ambiciones personales, sobreviene la inevitable destrucción de esta célula fundamental de la sociedad. A la luz de lo expuesto, resuena un llamado insistente. Es necesario volver a la práctica de la oración y el ayuno, no simplemente como rituales formales o palabras vacías, sino como una parte integral del ser cotidiano. La Iglesia primitiva, a pesar de su escaso número, se distinguía por una santidad y pureza de costumbres excepcionales. Precisamente gracias a esta fuerza interior, no cayó en el olvido, no fue borrada de la faz de la tierra. Sus miembros fueron sometidos a las más crueles persecuciones. Sin embargo, su espíritu permaneció inquebrantable y la Iglesia no fue quebrantada. En nuestros días, la gente a menudo teme la condena y la crítica pública, olvidando por completo que los santos apóstoles, llevados al martirio, no murmuraban, sino que cantaban himnos de alabanza. La sociedad moderna también teme perder la comodidad habitual y el bienestar personal, pasando por alto el ejemplo del propio Cristo, de quien, como se sabe, ni siquiera tenía dónde reclinar la cabeza. Llega el momento en que la fe debe convertirse no solo en un símbolo externo o una pertenencia, sino en la esencia misma de la existencia, una manifestación viva de la convicción interior. Esto significa que llevar la cruz no debe ser un adorno común, sino una identificación profunda, una pertenencia auténtica a los ideales supremos. La confesión dejará de ser un evento raro, que
que se realiza de vez en cuando, transformándose en el aliento constante del alma, en su purificación regular. El ayuno, por su parte, se convertirá no solo en un ritual habitual, sino en una poderosa arma espiritual en la lucha contra las tentaciones internas y externas. La palabra de Dios dejará de ser solo una cita de un texto sagrado, convirtiéndose en el pan de cada día que alimenta el espíritu. Y finalmente, el nombre de Jesús resonará en cada hogar, llenando la vida cotidiana, y no solo residiendo en los muros de los templos. El Señor pronto concederá al mundo una señal. Muchos la verán, pero no todos comprenderán su verdadero significado. Esta señal estará destinada a despertar la conciencia, dividirá los corazones de las personas. Para algunos será una luz de esperanza que guía, para otros un severo reproche. Sin embargo, todos sin excepción se darán cuenta, era la palabra de Dios. En ese momento desaparecerán todas las máscaras religiosas y solo quedará la verdad sincera del corazón. Por eso se hace un llamado a las personas: aprended a permanecer en gracia, que cada amanecer comience con una súplica orante, que cada domingo se dedique a la Eucaristía, que los hijos escuchen de sus padres no solo las noticias mundanas, sino también la palabra de Dios, que la abstinencia se convierta en un hábito establecido y no en una rara excepción, que la comunión orante sea la norma diaria y no solo una medida extrema en tiempos de necesidad. A la generación joven se les dirigen las siguientes palabras: no temáis ser diferentes, no os avergoncéis de vuestra fe. Puede que se burlen de vosotros, pero en el fondo, secretamente os envidiarán, porque en vosotros brillará una luz que nadie podrá falsificar. El mundo les ofrecerá una libertad ilusoria, desprovista de verdadero sentido, una existencia corporal sin profundidad espiritual, un éxito desprovisto de amor. Sin embargo, Cristo les otorga todo: un sentido profundo, una verdad inquebrantable, una eternidad sin límites. De ellos, solo se requiere tomar una decisión. A la generación mayor se le dirige un llamado: no guardéis silencio. Contad a vuestros nietos cómo elevabais oraciones. Relatad cómo lograsteis sobrevivir a épocas de guerras, enfermedades, necesidad, sosteniendo el crucifijo en vuestras manos. Sois la memoria viva y palpitante de la Iglesia. No permitáis que el silencio desplace vuestro valioso testimonio. Se les exhorta a rezar el rosario, a tomar la mano de sus hijos, a darles una bendición. Aunque los hijos estén lejos, su oración sincera puede convertirse en el último puente salvador. La Iglesia cristiana, como un peregrino, avanza a través de valles de pruebas. Sin embargo, su camino no está destinado a la perdición, sino a una profunda purificación, porque es imposible alcanzar la verdadera resurrección sin pasar por la propia cruz. En estos tiempos no hay que ceder al miedo. Dios permite el surgimiento de tormentas y adversidades con un propósito definido: despertar a quienes están en sueño espiritual, encender la llama de la verdadera fe y separar lo auténtico de lo falso. Al igual que el apóstol Pedro, que se encontraba en la barca en medio de las olas embravecidas, los creyentes pueden sentir temor ante la inminente tormenta, pero Cristo camina sobre las aguas, demostrando su poder sobre los elementos. Su poder supera la fuerza de cualquier ola. Él, sin duda, hará un llamado: no temáis, soy yo. Solo permaneced en la fe. No saltéis de la barca. No soltéis el rosario. Dirigiéndose a la Grey, se dijo que ya habían recibido todo lo que el corazón de la Iglesia deseaba comunicarles. La narración no se llevó a cabo a la manera de un funcionario o un político, sino con un cuidado paternal,
que emana de quien comprende profundamente la fugacidad del tiempo y la inmensidad del amor de Dios. El propósito de esta locución no era infundir terror, sino despertar la conciencia, no condenar, sino llamar a la acción. De ahora en adelante, mucho depende de cada oyente, porque el Señor no fuerza el corazón humano. Él solo llama, susurra suavemente, invita a entrar, pero nunca derriba la puerta. Ahora, la puerta del alma de cada uno está abierta, y si se abre, la luz inundará el interior. Si por el contrario permanece cerrada, el cielo guardará silencio, y la persona quedará a solas con el ensordecedor ruido de la vanidad mundana, que es capaz de llenarlo todo, excepto el alma misma. Llega un momento decisivo en que cada persona está llamada a tomar una elección crucial. Se enfrenta a un dilema: o permanece enteramente con Dios, o se permite ser absorbido por las preocupaciones y tentaciones mundanas. Esto es similar a la construcción de la propia vivienda, o su cimiento será inquebrantable, edificado sobre la sólida roca de la fe, o resultará inestable e inseguro, construido sobre arena efímera. La persona o se dirige hacia la luz iluminadora de la verdad, o permite que la oscuridad envolvente acune su alma, sumergiéndola en el olvido. Es importante no asemejarse a aquellos que escucharon las palabras de los antiguos profetas, pero nunca cambiaron su camino. No se debe ser como aquellos que vieron con sus propios ojos la cruz salvadora, pero le dieron la espalda en su indiferencia. Y mucho menos, no hay que estar entre aquellos que escucharon el santo nombre de Jesús, pero prefirieron la ilusión efímera de la felicidad terrenal. El león, sucesor de San Pedro, se dirige a cada uno, proclamando: la venida de Cristo es inevitable. Puede ocurrir en su gloriosa aparición al mundo, o en el momento de la propia muerte de la persona. Pero en cualquier caso, el alma se encontrará indefectiblemente con la verdad suprema, y para ese momento debe estar completamente preparada. Que la morada de la persona se llene de oración incesante, que en sus paredes resuene la palabra divina, y que la cruz, no solo visible en la pared, sino profundamente arraigada en el corazón, se convierta en el verdadero símbolo de su fe. Que el agua bendita en el umbral le recuerde siempre su pertenencia a Dios, y que la vela encendida ante la santa imagen sirva como signo visible del fuego interior que arde en su alma. Se insta a la persona a no posponer estos importantes pasos. Pues precisamente las acciones sencillas, pero profundas, son capaces de traer salvación: la oración conjunta con los hijos, la confesión regular, realizada al menos una vez al mes, la Eucaristía, recibida con la más profunda reverencia, el cumplimiento semanal del ayuno, la renuncia a los entretenimientos mundanos que pueden afectar perjudicialmente el alma, y la elección consciente de música, palabras e imágenes que glorifiquen al Señor. Es necesario dedicarle a Él su hogar, su corazón y todas sus relaciones. Estas acciones no son solo religiosidad externa, representan una sólida armadura espiritual. Y o la persona se reviste de esta protección, o la inminente tormenta de la vida la arrastrará sin piedad. Basta con mirar alrededor para convencerse de la profundidad de la enfermedad social moderna. Por todas partes se ven las huellas de innumerables uniones familiares desintegradas. Muchos niños quedan privados del cuidado y la orientación paterna. Generaciones enteras de jóvenes se encuentran en un estado de profunda desolación, se convierten en prisioneros de adicciones perniciosas o están dominados por un espíritu de rebeldía. No menos amargura provocan las imágenes de soledad en la que los ancianos terminan sus días
a menudo privados de la compañía de sus nietos, sin ver la luz de la esperanza y el consuelo. Tal estado de cosas no es simplemente una característica de la época, sino una consecuencia directa y amarga de la impiedad que impregna el mundo moderno. Cada persona, voluntaria o involuntariamente, es parte de este paisaje espiritual y siempre se enfrenta a la elección: convertirse en trigo fértil, apto para la siega, o permanecer como espinas estériles. A quienes él llama amados, el autor se dirige con la más profunda sinceridad. Reconoce su naturaleza humana, su imperfección, pero al mismo tiempo testifica que ha puesto en ellos la plenitud de lo que le fue concedido desde lo alto. Derramó lágrimas de compasión, oró incansablemente por ellos y proclamó la verdad sin vacilar. Ahora llama a otros que difundan este mensaje, que no guarden silencio, que compartan esta buena nueva sin sentir vergüenza. El cielo, como se sabe, no busca a quienes anhelan la gloria y el heroísmo, sino a quienes demuestran fidelidad, no a estrellas brillantes, pero efímeras, sino a luminarias constantes que irradian luz. Que su voz, su testimonio personal, se conviertan en el medio que despierte la fe en los corazones de otras personas. Dios busca a quienes respondan a su llamado diciendo: aquí estoy, envíame. Que cada persona pronuncie estas palabras en su corazón, en su oración sincera, y que sea parte del ejército espiritual de la luz. Debe recordarse que su fe es capaz de convertirse en salvación para toda una familia. Su oración puede traer liberación a alguien que ni siquiera conoce, y su ejemplo personal es capaz de reavivar el espíritu apagado de un sacerdote. El Altísimo actúa no solo a través de grandes figuras, sino también a través de cada persona individual. Las esferas celestiales observan atentamente lo que sucede en la tierra, y las huestes angélicas llevan registros incansablemente. Todo lo que la persona dice, todo lo que ama, cada una de sus elecciones, todo esto deja una huella indeleble en la eternidad. Que esta huella conduzca directamente a Cristo, que su camino de vida resplandezca con luz, y que su nombre sea mencionado en el reino de los cielos como el nombre de un siervo fiel. Y si un día se encuentra en los brazos de la oscuridad, que el rosario se convierta en su luz guía. Si cae, que se levante de nuevo. Si hay lágrimas en sus ojos, que eleve su mirada al cielo. Si todo a su alrededor parece desmoronarse, que se aferre firmemente a la cruz. Porque el autor promete: el Salvador nunca abandonará a quien confía en Él con todo su ser. Y la Santísima Virgen nunca abandonará a quien se dirige a ella con una oración sincera que brota del corazón mismo. Este no es el final del camino, sino, por el contrario, el principio, el comienzo de un nuevo camino, el camino de la santificación, el camino de regreso a sus raíces espirituales, el camino de la victoria final. Y cada persona está llamada a este gran propósito, es necesaria para su realización, es amada ilimitadamente. Que dé su respuesta de inmediato, no posponiendo para mañana, sino hoy, ahora mismo.